Disculpe. ¿Quién fue? No, por favor. Sí, soy Miriam. Bueno, Miriam, muchas gracias. Bueno, entonces, mineral o roca. Las rocas son agregados de minerales, ¿no? Se podría decir que una roca es un conjunto de minerales. Tenemos varios minerales. O también una roca puede estar conformada solamente por un solo mineral, ¿sí? En ese caso, las rocas se van a llamar rocas monominerálicas, ¿sí? Y bueno, si tienen más de un mineral, puede tener cuarzo, horblenda, feldespato, como esta roca, entonces se van a llamar rocas poliminerálicas, poliminerálicas, ¿sí? Entonces se podría decir que los minerales son los componentes básicos de las rocas. Como geólogos, nosotros estudiamos las rocas, ¿sí? Tenemos que tener un conocimiento básico de las rocas y a su vez de los minerales. Actualmente hay una asociación mineralógica que se llama la IMA, ¿sí? Una asociación internacional de mineralogía, que es la que se encarga digamos, de decir si un mineral es o no es, ¿sí? Es decir, se encarga de incorporar nuevos minerales que se van descubriendo a medida que se van haciendo nuevos investigaciones en este campo de la mineralogía, ¿sí? Actualmente más o menos hay más de 5.000 minerales en la Tierra, más de 5.000 minerales, ¿sí? Pero este número va a ir creciendo conforme, como les comentaba, se vayan produciendo, perdón, numerosas investigaciones. Entonces, aquí tenemos la roca, ¿sí? En este caso está conformada por cuarzo, es un mineral muy frecuente, horblenda, que es un mineral oscurito, y feldespato, que es más que todo rosado, ¿sí? Son tres minerales comunes. La roca se llama granito, es una roca ígnea, ¿sí? Ustedes ya saben, porque ya el año pasado estuvieron en el curso de Ciencias de la Tierra, que hay tres tipos de roca, ¿no? Vamos a preguntarle a Roxana. Roxana, ¿cuáles son los tres tipos de roca? Hola, ¿cómo estás? Eh, las sedimentarias, las ígneas y las... espera, a ver, que no eh, sedimentarias, ígneas y metamórficas. Ahí está. Metamórfica, muy bien. Entonces, el granito es una roca ígnea, ¿sí? El granito es una roca ígnea. Ya ustedes se van a ir familiarizando con los diferentes tipos de rocas que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos las rocas ígneas, tenemos las rocas sedimentarias y tenemos las rocas metamórficas. Pero bueno, vamos a enfocarnos con lo que es mineral, ¿sí? No, las rocas, bueno, entran en otro curso que se llama petrografía y petrología. En este curso de mineralogía, como su nombre lo indica, vamos a estudiar los minerales, ¿sí? Pero ¿qué es un mineral? ¿Cuál es la definición de mineral? ¿Qué es y qué no es un mineral? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, un mineral se puede definir, esta es la definición de Dana, ¿sí? Del libro de mineralogía. Dice que espero que hayan leído. Un mineral es un sólido homogéneo por naturaleza, con una composición química definida, pero generalmente no fija, y una disposición atómica ordenada. Normalmente se forma mediante un proceso inorgánico. Esta definición ustedes se la tienen que saber muy bien, al derecho y al revés, ¿sí? Si quieres la pueden también tatuar para que no se les olvide, ¿sí? Entonces vamos a desglosar cada una de estas características que me dice la definición de mineral, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un mineral muy bonito que se llama granate. Granate es de color rojizo, marrón, tiene diferentes caras, generalmente tiene 12 caras, es dodecaédrico, ¿sí?
Y este mineral es muy común en rocas metamórficas, el granate. En la imagen de la derecha vemos un mineral que no es tan común como el granate, pero también pero es muy importante, sobre todo en yacimientos de oro orogénico, ¿sí? En unos yacimientos minerales. Este mineral se llama ankerita, es un carbonato, ¿sí? Y bueno, se caracteriza por su color típico rosado y por tener, digamos, caras romboédricas, como si fueran rombos, ¿sí? Entonces son dos ejemplos de minerales que ocurren en las rocas. Ahora, cuando decimos por naturaleza, estamos distinguiendo entre sustancias formadas por procesos naturales y sustancias sintetizadas en el laboratorio. ¿Qué significa? Ustedes saben que hay diamantes que hoy en día son sintéticos, ¿sí? Como por ejemplo. Entonces, esos diamantes no se crearon naturalmente, como su nombre lo indica, son sintéticos, son creados en el laboratorio mediante ensayos de alta presión, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese diamante que se formó en un laboratorio no es un mineral en sentido estricto, ¿sí? Los diamantes que se forman de manera natural, como por ejemplo los diamantes que ocurren en las kimberlitas, esos diamantes sí son minerales porque se han formado por un proceso natural, ¿sí? Los diamantes se forman en estas rocas kimberlíticas, como en chimeneas volcánicas. Son muy comunes en África, ¿sí? Entonces, para que sea considerado un diamante, tiene que ser formado por un proceso natural, por un proceso geológico natural. Muy bien, ¿sí? Ahora, la definición de mineral también establece que es un sólido homogéneo. ¿Qué significa que es un sólido homogéneo? Que todos los minerales van a ser sólidos, ¿sí? Es decir, van a ser excluidos los líquidos y los gases. Como por ejemplo el agua. El agua líquida que nosotros tomamos o que vemos en los ríos no es un mineral. En sentido estricto no es un mineral. Pero por ejemplo el hielo glaciar, por ejemplo, en un glaciar muy bonito que está por aquí cerca, el glaciar Perito Moreno, vamos a preguntarle a Miriam. Miriam, ¿tú crees que ese hielo de ese glaciar en Perito Moreno es un mineral? ¿Está Miriam? Sí, sí, estoy, sí. No sé, creería que sí. La verdad, no sé. Posiblemente. Por ahora cumple. ¿Por qué cumple? Porque está... Claro. ¿Qué es lo que cumple por ahora? Porque está en sólido, pero cuando está líquido ya cambia el estado. Cuando ya es líquido ya no hay hielo. ¿Así era? Cuando ya es líquido ya no hay hielo, ya es agua. ¿Sí? Yo le pregunto, Claro. el glaciar como tal es un sólido, va a ser sólido. Entonces, por ahora puede ser un mineral porque es sólido y cumple el anterior criterio que era ¿cuál? ¿Cuál era el anterior criterio? Que es un proceso natural geológico. Exactamente, que la sustancia se tiene que formar por un proceso natural, ¿sí? Además de estar en estado sólido, tiene que formarse naturalmente. Y los glaciares se forman naturalmente, como sabemos. ¿Listo? Entonces quedan excluidos de la definición de mineral los gases y los líquidos. De los gases podríamos hablar del dióxido de carbono, ¿sí? O el vapor de agua, por ejemplo. Como por ejemplo. Ahora, el hecho de que un mineral debe tener una composición química definida implica que éste puede expresarse mediante una fórmula química específica. Todos los minerales de la naturaleza
van a tener una fórmula química específica, ¿sí? Una fórmula química específica. Por ejemplo, aquí vemos un mineral que se llama dolomita. La dolomita está compuesto por calcio, magnesio, carbono y oxígeno, ¿sí? Es decir, es un carbonato de calcio y de magnesio, ¿sí? Otro mineral, por ejemplo, aquí yo puedo rayar, ¿no? Otro mineral, por ejemplo, el cuarzo. ¿Cuál es la fórmula? Roxana, ¿cuál es la fórmula del cuarzo? La fórmula química del cuarzo. ¿Está, Rosana? Hola. Sí, es lo que pasa es que pongo en silencio. Silicio y oxígeno 2. Silicio, muy bien, silicio y oxígeno 2. ¿Sí? Esa es la fórmula del cuarzo. Por ejemplo, tenemos también la calcita. A ver, vamos a preguntarle a Sol. Sol, la fórmula de la calcita. Profe, no lo sé realmente. Vamos a preguntarle. Calcio, carbono y oxígeno 3. Muy bien. Calcio, carbono y oxígeno 3. ¿Sí? Entonces, todos los minerales van a tener su respectiva fórmula, unas más sencillas que otras, ¿sí? O unas más complicadas. Inclusive hay unos minerales que solamente están constituidos por un solo elemento químico. Por ejemplo, el oro va a ser solamente A1. La plata. Los nativos sería, ¿no? Exactamente, los nativos. AG. ¿Sí? O, por ejemplo, el diamante. Diamante van a ser solamente carbón. ¿Sí? Entonces, El cobre puede ser. también el cobre es otro ejemplo. El cuarzo tiene silicio y oxígeno, dos elementos químicos. La calcita tiene calcio, carbono y oxígeno, tres elementos. Pero hay unos hay unos minerales que están constituidos solamente por un elemento químico. Estos minerales se llaman minerales nativos. Minerales nativos. Muy bien. ¿Podrías, por las dudas, hacer una aclaración? El tema de lo que nombraste anteriormente como la dolomita, que varía según su composición, pero que hay una fórmula general. Lo decía en la fotocopia, pero por las dudas. Muy bien. Muy buena pregunta. Pero no sé cómo borrar aquí. Vamos a taparlo ahí. Discúlpenme. ¿Alguien sabe cómo borrar? Bueno, dejémoslo ahí. Ya. Listo, entonces, disculpen ahí la interrupción. Con respecto a lo de composición química, dice una composición química definida implica que este puede expresarse mediante una fórmula química específica, ¿sí? Una cosa es que hay minerales que son, ¿cómo decirlo? Voy a tratar aquí. Por ejemplo, el cuarzo va a ser siempre SiO2, ¿sí?
También la calcita, ¿sí? Va a ser CaCO3. Pero, por ejemplo, en este caso la dolomita, ¿sí? Realmente la fórmula de la dolomita se escribe de esta manera. ¿Sí? ¿Qué significa que el calcio y el magnesio estén entre paréntesis? Significa que las cantidades pueden variar. Es decir, yo puedo tener una dolomita que tenga más calcio que magnesio. ¿Sí? O puedo tener una dolomita que tenga más magnesio que calcio. Es decir, en este caso la fórmula no tiene una composición química fija, sino que puede variar. Puede que ese mineral tenga más calcio que magnesio o viceversa, ¿sí? A diferencia de la calcita va a tener, va a ser pura, ¿sí? O también puede ocurrir el caso en donde sea 100% magnesio y no tenga nada de calcio, ¿sí? Entonces, se podría decir que la fórmula química es específica entre paréntesis, pero no es pura, ¿sí? No va a ser pura. Esa es la aclaración que hay que hacer. Que digamos, un elemento puede variar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí queda claro, un poco más claro? Pueden haber cambios, ¿sí? Una sustitución entre estos dos elementos, ¿sí? Puede que haya más magnesio que calcio o viceversa. También decía que podía ser que tenga manganeso o hierro, ¿no? Exactamente. Esa es otra de... Muy bien. Se me olvidaba de eso realmente. Entonces... no puedo... Bueno, lo voy a escribir aquí. Dolomita igual. Entonces, puede tener hierro, manganeso, calcio y magnesio, ¿sí? Y además de la parte del carbonato, que siempre la va a tener. Entonces también puede tener cantidades eso se me ha olvidado, cantidades de hierro y de manganeso, ¿sí? Que pueden estar incorporadas en una cristalina del mineral. ¿Sí, dime? Sí, yo había estado leyendo y bueno, por ahí cambian las palabras, ¿no? Pero me aparecía como que la dolomita oscila entre ciertos límites y por eso no es fija. Exactamente, muy bien, ¿sí? Exactamente. No va a ser fija. Puede que tenga más hierro, puede que sea más rica en hierro, puede que sea más rica en manganeso, ¿sí? En calcio o en magnesio, ¿sí? Puede variar, ¿sí me entiende? En cambio, en el caso del cuarzo, no varía, siempre va a ser SiO2, ¿sí? Entonces, muy bien, muy bien la pregunta, eso me gusta, que interactuemos, que pregunten para aclarar, ¿sí? Vamos con la siguiente. Una disposición atómica ordenada indica la existencia estructural de un entramado de átomos o iones ordenados según un modelo geométrico regular. ¿Qué significa esto? En la naturaleza sabemos que hay dos tipos de sólidos, ¿sí? Por un lado tenemos los sólidos amorfos y por otro lado tenemos los sólidos cristalinos.
Entonces tenemos los sólidos amorfos y tenemos los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos van a ser minerales. Van a ser minerales. Y los sólidos amorfos van a ser mineraloides. ¿Sí? ¿Y qué es eso de amorfos y cristalinos? Resulta y pasa que, por ejemplo, vamos a hablar del magma o también la lava, ¿sí? Cuando el magma o la lava se está enfriando, puede que el enfriamiento sea rápido, sea muy rápido, o puede que sea muy lento. Va a ser lento cuando sea a profundidad, ¿sí? Pero va a ser rápido, va a ser muy rápido cuando ya tenemos una lava, ¿sí? Cuando tenemos una lava, el enfriamiento es súper rápido. ¿Por qué? Porque la lava está en contacto, está como en un desequilibrio con la atmósfera, ¿sí? Entonces, allá a profundidad, en las cámaras magmáticas, el enfriamiento va a ser lento y los iones se van a organizar mejor y ahí se forman los minerales, ¿sí? Se forman estructuras muy ordenadas. Sí, como hay suficiente tiempo, el ordenamiento va a ser más ordenado. Como por ejemplo, cuando ustedes tienen suficiente tiempo en sus casas para hacer limpieza, pues la casa de cada uno o el cuarto va a quedar súper ordenado. ¿Sí? Pasa lo mismo acá. Entonces, si tenemos suficiente tiempo, vamos a formar estructuras muy ordenadas, vamos a formar minerales, ¿sí? Con estructuras ordenadas, estructuras geométricas ordenadas, pero en caso contrario, en donde tenemos muy poco tiempo para organizar la casa, el cuarto, entonces hacemos todo muy rápido y la casa no va a estar ordenada, ¿sí? Va a estar desorganizada. Pasa lo mismo aquí con cuando el enfriamiento es rápido. Cuando el enfriamiento es rápido, los iones no se alcanzan a organizar en estructuras ordenadas. Entonces se van a formar estructuras desorganizadas que se llaman sólidos amorfos, ¿sí? Como por ejemplo el vidrio. El vidrio volcánico es un sólido amorfo. ¿Por qué? Porque él se formó muy rápido. Él no tuvo suficiente tiempo para formarse, entonces no se van a formar minerales. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir por ahí algo? Yo te iba a decir o te iba a comentar. También puede ser un ejemplo, digamos, un gráfico, un horno, ¿no es cierto? Uno prepara la masa para el pan, si le da suficiente tiempo para que eleve y que haga todo su proceso, el pan se va a elevar lo suficiente, se va a inflar lo suficiente como para tener una forma mucho más grande, que sin embargo si uno lo hace mucho más rápido no se llega a desarrollar suficiente, o no se llega a formar bien, no eleva, digamos, la levadura, entonces es como que no se desarrolla lo suficiente. Puede ser también un ejemplo. Sí, puede ser un ejemplo análogo. No, yo no conozco realmente cómo se hace eso, pero como tú lo mencionas, sí puede ser un proceso análogo. Muy bien, Roxana, gracias. Por otra parte, bueno, este vidrio es un vidrio como tal. Es un vidrio natural, ¿sí? Se llama obsidiana. Ustedes lo deben que conocer muy bien porque en esta zona de la Patagonia hay flechas, ¿sí? De las tribus antiguas, los tehuelches, con obsidiana, ¿no? Entonces, es una estructura amorfa, ¿sí? Entonces, por ende, no es un mineral, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que a pesar de ser una roca que se llama obsidiana,
esta roca no tiene minerales como tal, sino está conformada por sólidos amorfos. Entonces se podría decir que la obsidiana es una roca, pero no está conformada por minerales, porque está constituida por vidrio volcánico que tiene una estructura amorfa, ¿sí? ¿Ok? Profe, otro también sólido natural amorfo puede ser la limonita, que es un hidróxido de hierro. Exactamente. La limonita no es un mineral como tal, bueno, es un mineraloide. La limonita sí es de color naranja, ¿sí? Y es una mezcla de hidróxidos, de hierro, ¿sí? Es decir, no tiene una... Pero bueno, no... O sea, no entra en este criterio, ¿no? No entraría en este criterio porque... entras en otro criterio que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero más adelante lo menciono. Gracias. Entonces vamos a seguir. Esto lo voy a borrar. Cuando se acabe, vamos a continuar con el mismo link. ¿Sí? Vamos a ingresar con el mismo link. Entonces no hay problema. ¿Sí? Ah, bueno, antes de pasar a la siguiente, les quería decir que esto también es vidrio. Esto también es vidrio volcánico. ¿Sí? Esto se llama... ahora se me olvidó el nombre. Esto se llama... Ah, piedra pómez. Esta también la hay que conocer. ¿Sí? Piedra pómez o también se llama pomita. Es una roca volcánica, ¿sí? Que está conformada por vidrio, pero la diferencia es que en este caso el magma o la lava fue muy rica en gases, en volátiles. Por eso es que se forman esas oquedades que se llaman vesículas, ¿sí? Entonces, básicamente lo mismo, vidrio volcánico, pero en este caso la lava fue más rica en volátiles que esta lava. De acuerdo con la definición tradicional, un mineral se forma mediante procesos inorgánicos, ¿sí? Es decir, las sustancias que se forman por procesos orgánicos no son minerales. Ejemplos de sustancias que se forman por procesos orgánicos, por ejemplo, el petróleo. El petróleo, bueno, además de ser líquido, se forma por un proceso orgánico, entonces aún más no es un mineral, ¿sí? No es un mineral. El gas natural tampoco, el gas natural está asociado con el petróleo, además de ser formado por un proceso orgánico, está en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, por ende, no es un mineral. Otras sustancias, por ejemplo, estos son conchas de moluscos, son caparazones de estos animalitos que el mismo animal los crea. El mismo animal los va creando como protección, ¿sí? Y estos caparazones son de carbonato de calcio. Se podrían decir que son calcita, ¿sí? Pero son formados por un proceso orgánico, ¿sí? El mismo organismo los genera. Por ende, no entrarían en la definición de mineral porque son formados por un proceso orgánico, ¿sí? Aunque normalmente se les incluye como mineral. También estas molestas piedritas mineralizadas que aparecen en los riñones, como tal, no son minerales porque son formadas por un proceso orgánico, ¿no? El mismo organismo por condiciones
digamos, biológicas, va a formar estas piedras en los riñones, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de no minerales, ¿sí? No minerales. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Creo que me pasé una. Listo. Vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Bueno, voy a responder la pregunta que me hicieron con respecto a la limonita. La limonita es una mezcla de varios elementos, entre esos el hierro, es un hidróxido, ¿sí? Como tal, no es considerado un mineral porque hay muchos elementos, es decir, no hay una fórmula química definida, ¿sí? Como en el caso de la dolomita. En el caso de la dolomita sí hay una fórmula química establecida, una fórmula química específica, ¿sí? En el caso de la limonita no. O sea, varía bastante. La fórmula, los elementos que conforman la limonita van a variar demasiado, ¿sí? Entonces, por ende, no va a ser un mineral. Entonces, como resumen de la clase, para que se considere mineral, cualquier material terrestre debe presentar las siguientes características. Primero, debe aparecer de forma natural, ¿sí? Quedan excluidas las sustancias sintéticas que se forman en el laboratorio, como los diamantes sintéticos, las esmeraldas sintéticas, etcétera, etcétera. Segundo, debe ser formado por un proceso inorgánico, aunque hay algunas excepciones que vimos, por ejemplo, la calcita de la concha de los moluscos está conformada por carbonato de calcio, la forma del mismo organismo, pero en ese caso, bueno, es considerado mineral, ¿sí? Porque la definición dice normalmente. Pero principalmente debe ser un proceso inorgánico. Debe ser en estado sólido, ¿sí? Que han excluido los gases y los líquidos. Y debe poseer una estructura interna ordenada, ¿sí? Es decir, sus átomos, los minerales están conformados por átomos, ¿sí? Deben estar dispuestos según un modelo definido. Es decir, puede ser un octaedro, puede ser un dodecaedro, un tetraedro, etcétera, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar. Espero que les haya quedado muy claro la definición de mineral. Y bueno, ya con el anterior video que fue sobre la mineralogía, ya tengan un panorama de lo que es esto de la mineralogía, ¿sí? Que es muy importante porque básicamente en geología todo está influenciado por los minerales, es decir, todas las ramas de la geología van a tener que ver con mineralogía. ¿Alguna pregunta? Quedan 3 minutos para... Bien, profe, ¿vas a ir a contar algún trabajo con respecto a la clase? No, por ahora no trabajo. Por ahora quiero que lean, sí, espero que hayan leído el documento que les envié, sí. La parte de historia no es necesario que la lean, pero sí lo demás. Cualquier consulta, aquí de pronto pueden a veces confundirse en las lecturas con la terminología, ¿no? Entonces, si no entienden alguna palabrita, algún concepto, me pueden preguntar sin ningún problema, yo les respondo. Y bueno, por ahora que lean y bueno, que asistan a las clases, ¿sí? Que van a ser los lunes a las 19 horas. Y bueno, ustedes ya vieron el programa, ¿no? La clase 1 está todo, digamos, la planificación del programa. Rápidamente voy a tomar lista antes de que se me acabe el tiempo. Fernanda. El apellido de Fernanda es Ornac. Fernanda Ornat. Hola, profe. Ornac. Ok. Con H y K final. Griselda Beatriz. Ok. Gutiérrez Brenda. Bye.
Ok, Griselda Beatriz Báez, Brenda Gutiérrez, esta Sol Valentina Vargas, ¿no? Sí, profe. Ok. Malena Simino, Malena. Miriam Escobar. Miriam, la tengo, no la tengo. Sí, profe Escobar. Miriam Elizabeth Escobar, sí la tengo aquí. Ok, y Romina Ferreira, Romina Alejandra Ferreira, Roxana Falcón, Roxana. No. Roxana, sí, aquí está. Seguro figura Estela. Ajá. Roxana, Roxana Falcón, Silvana Ramos. Hola, Silvana, profe, sí. ok, gracias. Tatiana San Martín, Tatiana Belén San Martín. Sí, Gracias, Silvana. Tatiana. sí, sí. Sí. Romina, pues me falta, ¿alguien me faltó? No, listo. Entonces